Gracias, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Rey. Y lo que seguirás haciendo, Señor. Porque tus planes son eternos, Señor, y tus planes son todos tus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal, Señor. Gracias. Aún las circunstancias adversas que pasamos, Señor, tú dices que para todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Mira, Señor, este tiempo, Señor, donde, Señor, lo tienen, Señor, en un confinamiento, Señor, bendito Rey. Señor, cómo nos sirve para bien, Rey Santo, Señor. Cómo nos sirve para bien, Señor, caminar contigo de la mano, intimar contigo, Señor, bendito Rey. Gracias. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por todo lo que estás haciendo, Señor, con nosotros. Porque te das a conocer cada vez más y nos das a conocer a Cristo Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque uno nos da a conocer al otro. Y el otro nos da a conocer al Padre. Señor, gracias. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Tú, Santo Espíritu de Dios, nos ayudas a glorificar al Hijo. Y el Hijo glorifica al Padre. Señor, gracias. Aún nosotros también podemos glorificarte, Señor, llevando fruto. Y ese fruto permanezca, Señor. Rey, gracias. Te colocamos la palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad, enseñándonos. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento, comprensión de tu palabra, Señor. Para que, Señor, bendito Dios, aún así podamos pedir hacia ti, Señor, de aquello que tú quieres impartir, Señor, en nuestras vidas, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Que tu Santo Espíritu se mueva, Señor, en nuestras vidas, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, sean bendecidos, sean bendecidas sus vidas, sean bendecidas sus familias. Y que el Señor siga obrando en ustedes en toda verdad, en poder, en sabiduría, en inteligencia. Siga orando en ustedes. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de la unción, de la unción de Dios. Y para poder entender sobre este tema en el nuevo pacto, tenemos que ir a la sombra y a la figura que es el antiguo pacto. Debemos entender que el antiguo pacto, todo esto que es el sacerdocio, lo que es el reinado y todo ello, todo esto tiene que ver con la sombra y con la figura. Y en todas partes, por ejemplo, en Génesis en Génesis 24, cuando el padre Abraham envía al siervo más antiguo de la casa a que le busque esposa a su hijo Isaac, es una tipología de lo que es nuestro Padre Celestial, de lo que es el Hijo, y Rebeca como la novia, la iglesia. Y así, hermanos, nosotros, el apóstol Pablo, podemos ver cómo el apóstol Pablo habla acerca de los dos pactos y habla de Sara y Agar. Y hay mucho que nosotros podemos entender, tanto lo profético que por medio del Señor Jesucristo se cumplió. Y entonces, con respecto a la unción, nosotros tenemos que entender que esta unción es el aceite. Y en el antiguo pacto se habla de la unción. Y entonces vemos en Éxodo capítulo 27, versículo 20 y 21, nos dice el aceite de las lámparas.
Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Yahvé desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, mis hermanos, aquí podemos entender que está diciendo, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacada. Entonces, queriendo decir que este es un aceite que era, por decirlo así, un aceite común, ¿sí? Para el pueblo de Israel, lo que eran los árboles de olivo era algo que abundaba, ¿sí? Y aún cuando están hablando de este aceite en el desierto, es porque había, ¿sí? Había algo de donde extraer, ¿sí? De los olivos. Y nosotros ya podemos ver en Jerusalén, por ejemplo, el huerto de los olivos, ¿sí? Ahí entonces se puede entender que había un huerto donde había muchos olivos. En este caso están hablando de un aceite que era para las lámparas, o sea, para la menorá o lo que es el candelabro de los 7 brazos. Y dice que lo colocarás afuera del velo, o sea, afuera del lugar santísimo, que es el lugar santo. Y es para que arda todo el tiempo, dice aquí, en la palabra de Dios dice, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces podemos entender que es la lámpara debe arder y nosotros, el Señor nos habla en la parábola en Mateo 25 nos habla de las lámparas y de las vírgenes que tenían unas lámparas y que necesitaban aceite. Entonces este aceite es el mismo que el Señor está haciendo, tomando esa parábola, ¿sí? De esas lámparas que arden con aceite y de las vírgenes que tienen lámparas y que unas tenían aceite y otras no. ¿Sí? O sea, a ese aceite extra, ¿sí? Entonces, nosotros aquí en Éxodos nos habla de ese aceite para las lámparas. Y después, sí, hermana. Pastor, ese aceite es diferente al aceite de las 10 vírgenes. Son iguales, ¿Sí? Porque es para las lámparas. En cambio, este aceite de la Santa Unción es un aceite totalmente diferente. Porque si nos está hablando del aceite de la Santa Unción, lo podemos ver en Éxodos 30, desde el versículo 22 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Habló más Yahvé a Moisés, diciendo, tomarás especies finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Hermanos, aquí entonces para hacer, en el versículo 25 nos dice, según el arte del perfumador, ese aceite será la santa unción y ese aceite es solamente utilizado dentro del tabernáculo entre todos los utensilios del tabernáculo, todos los utensilios, todos los altares y para el sacerdocio. Leámoslo en el versículo 29. Así los consagrarás y serás cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne
de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Entonces, mire, hermanos, la gran diferencia entre el aceite de la santa unción y el aceite para las lámparas. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta porque la unción nos dice la palabra de Dios que es la impartición del poder de Dios en nuestras vidas y nos capacita para llevar a cabo la obra de Dios. Por ejemplo, en Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sí? O sea, para testificar nosotros del Señor, de su palabra, el Evangelio, necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo. Entonces, así como el Señor Jesús. Pero si nosotros vemos entonces quiénes fueron ungidos, entonces mire, hermano, que el aceite de la santa unción, porque es que nos dice que será cosa santísima y nos dice que es un ungüento, ¿sí? Entonces, este aceite solamente era para los utensilios del tabernáculo, como lo dijimos ahora, a todos los utensilios del tabernáculo, los altares, a todos ellos los ungieron con este aceite y también el sacerdocio. Entonces debemos entender, mis hermanos, que el Señor a nosotros nos constituye como reyes y sacerdotes, o también dice Pedro, un reino de sacerdotes, ¿sí? En Apocalipsis 1:5 nos dice que un reyes y sacerdotes, pero Pedro nos dice un reino de sacerdotes, así como le dijo al pueblo de Israel. Pero entonces, mis hermanos, debemos entender que este aceite de la santa unción es solamente para el sacerdocio. O sea que si nosotros somos sacerdotes, a nosotros nos ungen con un aceite especial y único y que solamente debe ser para los sacerdotes, para nadie más. Entonces podemos ir entendiendo lo que nos dice Hechos 1:8, ¿no? Y dice que será derramado sobre nosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Entonces debemos entender que el aceite con que se ungieron los reyes no es este mismo aceite del sacerdocio. Si nosotros vemos en 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, nos dice, a nosotros la palabra de Dios nos dice, cuando el Señor le habla a Samuel para ungir al rey que estaba pidiendo Israel, al rey Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Yahvé por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces aquí vemos cómo el rey Saúl ha sido ungido por príncipe, pero dice que toma una redoma de aceite, o sea, aceite de oliva. Y digámosle que si se oraba por ese aceite, no lo sé, pero el Señor cuando dice tómale esa redoma de aceite y úngelo, entonces no se está hablando del aceite de la santa unción. No se está hablando de ese aceite de la santa unción. Se está hablando es de el aceite de olivo, no el aceite con olores fragantes, con el olor fragante con que se ungían los sacerdotes. Y nosotros lo podemos también corroborar en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que es cuando se unge al rey David, que es un muchacho hermoso que lo tenían
allá atrás de la majada, ¿verdad? En las ovejas, y no lo habían llamado a él. Entonces, en el versículo 13 nos dice: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahvé vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces aquí vemos el ungimiento de este rey con aceite, pero aún viene sobre él el Espíritu Santo. Entonces aquí nos da a entender, hermanos, de que este aceite, ¿sí?, que con que fue ungido físicamente el rey David, también venía el Espíritu Santo sobre él. Y entonces nosotros podemos entender entonces que los que eran ungidos, ¿sí?, con aceite, eran tanto los sacerdotes y los reyes. Pues se habla también de que los profetas, pero si usted encuentra un profeta que lo ungen, hermano, me lo puede colocar allí y me regala la cita, porque nosotros vemos es llamamientos de los profetas y que ellos tienen visiones cuando oyen la voz del Señor que los llama a ellos. Y por ejemplo vemos este profeta Samuel, y él desde pequeño, él fue llamado porque se dormía ahí en el arca del pacto, y él fue llamado, no fue ungido. Y si nosotros vemos el profeta Isaías, él vio una visión del Señor en su reino, y viene un serafín y le toca sus labios para que sean limpiados, y el Señor le coloca la palabra. Igualmente Jeremías también es llamado y el Señor le habla. Ezequiel también. Entonces nosotros no vemos, ni aún cuando Eliseo es llamado por Elías, le tiras el manto, pero no lo unge. Entonces no vemos así profetas que sean ungidos, no los vemos, hermanos. Pero sí entendemos, hermanos, que el pueblo de Dios en el nuevo pacto tiene el Espíritu Santo, y debemos entender que el Espíritu Santo de Dios es profético. Entonces podemos mirar, hermanos, en Juan 14, versículo 15 en adelante, nos dice la palabra de Dios: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aleluya. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí el Señor está diciendo que ellos tenían el Espíritu Santo, moraba con vosotros. Y dice aquí, porque mora con vosotros. Nosotros los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, nos sellan con el Espíritu Santo. En Efesios 1, 13 y 14 la palabra nos lo dice. Y entonces ahora lo leemos entonces. Pero aquí nos está diciendo en el versículo 17, nos dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. O sea que un hijo de Dios debe ir teniendo ese conocimiento del Espíritu Santo porque mora en él. Y dice, y estará, o sea, está diciéndolo en el futuro, estará en vosotros, o sea que vendrá. Entonces esto tiene que ver con el Pentecostés, porque es la promesa del Padre que sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne y sobre sus siervos y sus siervas. Entonces, queriendo decir, cuando la palabra de Dios nos dice esto, miremos Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es
las arras de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo es una marca, es un sello, hermanos, de propiedad del Señor. Mi abuelo, mi papá fueron ganaderos y yo me acuerdo que cuando se compraban las vacas, él le colocaba la letra M en una forma de una campana. Y esa era la marca de mi abuelo, mi papá, para las vacas, el apellido Muñoz. Y así yo lo entiendo claramente porque es propiedad. Cuando mi abuelo cuando compraron el ganado, era propiedad y tenía la marca. Entonces, asimismo nosotros, cuando fuimos comprados con precio de sangre y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz, el Señor nos sella como propiedad con el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice aquí, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, queriendo decir que el Señor ahí en Juan 20 está diciendo que Él sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que nosotros cuando nacemos de nuevo, y es una unción que nos dan, es el Espíritu Santo y es una santa unción, porque el Espíritu Santo es santo. Y es la representación de lo que es la unción en nuestras vidas como sacerdotes. Al sacerdote es el único que se puede ungir con el aceite de la santa unción. Y por eso es que nosotros recibimos el Espíritu Santo, porque nos llaman hijos de Dios, pero también nos llaman a ser sacerdotes y nos llaman para ser también reyes. Entonces, mis hermanos, en el Pentecostés, en Hechos 2, allí podemos ver el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, que nos dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, una cosa es cuando el Señor Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo, sobre sus discípulos, igual nosotros cuando nacemos de nuevo, que nos sellan con el Espíritu Santo, y otra cosa es recibir el poder. O sea que ahí tenemos otra unción. Tenemos el Espíritu Santo entre nosotros, así, no solamente morando, sino que también está en nosotros. Entonces, si nosotros miramos al Señor Jesucristo, cuando Él fue ungido, este ungimiento es totalmente diferente al nuestro. ¿En qué sentido? Porque nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, nos dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces aquí nos está diciendo que en Cristo Jesús habita corporalmente, así cuando estaba en pleno, o como un hombre participando de carne y sangre, en Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Queriendo decir que cuando vino el Espíritu Santo vino corporalmente. Por eso es que lo representan como una paloma, que lo vio Juan el Bautista. Allí, en ese momento que Él fue lleno del Espíritu Santo, ahí nos muestra lo que el Señor nos dice en Colosenses, que habitaba en Él, pero que no era Él la deidad. ¿Me entienden, mis hermanos, lo que le quiero decir? Está hablando que Él era hombre igual que nosotros, santo, ¿sí? Sin mancha, sin pecado, nada que ver con el pecado de Adán y Eva, nada que ver para estar bajo el maligno,
Por eso su nacimiento es por medio del Espíritu Santo, el engendramiento en María, porque no tenía nada que ver con Adán en ese aspecto del pecado, pero él sí carga nuestro pecado, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con el pecado, y por eso él como hombre es lleno del Espíritu Santo y el Padre habitaba en él, ¿sí? Y él era pues el verbo, pero él hablaba, era lo que el Padre le decía, o sea que él se abstuvo, ¿sí?, de hablar por su propia cuenta, como lo dice. ¿Por qué? Porque él fue el siervo que fue enviado de parte de el Padre para ser el Hijo y un representante de nosotros en la tierra, en el cielo y aún debajo de la tierra, mis hermanos. Él es el representante de la raza humana. Y por eso es que solo en Él hay salvación, solo en Él es el camino al Padre. Si usted quiere ir al Padre, si usted quiere ir a la presencia del Padre, tiene que hacerlo por medio de Él. Si usted va por medio de otro nombre, no va a la presencia del Padre, no va al reino y lo están engañando. Y se lo digo yo con autoridad porque anduve en todas esas sectas, ¿sí?, del oriente, todas esas, Guru Maharaji, anduve en todo, Hare Krishna, anduve con los gnósticos, anduve con los taoístas, anduve en todo eso, mi hermano, porque buscaba quién era yo. Esa era mi pregunta desde mis 16 años. ¿A qué vine a este mundo y quién soy yo? Y solamente pude conseguir esa respuesta en mi Hacedor, en el que me hizo a mí, en el que me creó y el que me dio propósito. Solo pude encontrarlo allí. Entonces, y hermanos, uno tiene situaciones espirituales, pero así como tenemos la nube donde subimos fotos, donde subimos toda una cantidad de cosas, entonces cada situación de estas, los Hare Krishnas, es una nube y allí te muestran toda una deidad y te muestran todo y es lleno de demonios, pero te muestran y te fingen y te hacen mentiras y te hacen creer una verdad, pero es falsa. Porque el único camino al Padre es el Señor Jesucristo, el que se hizo carne y sangre. Entonces, volviendo al punto, mis hermanos, el Señor Jesús es guiado por el Padre. Él habla lo que el Padre le dice que hable y Él hace lo que ve al Padre hacer. Y el Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo para echar fuera demonios. Y podemos observarlo en Isaías 61, cómo Él fue ungido. Dice en el versículo 1. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y esto el Señor lo leyó ahí en Lucas 4:18, dice acerca de hoy se ha cumplido esta palabra en medio de ustedes. Y estaba hablando entonces del ungimiento que le hacía el Señor Yahvé y le decía que lo había ungido, ¿sí? Y nosotros podemos ver allí mismo también en Isaías 11 los 7 espíritus que sobre él reposaron. O sea, como decir, estos 7 espíritus es la figura de la menorá, que era uno de los utensilios del lugar santo y donde fue labrado a martillo en una sola pieza, en puro oro, hermanos. Y ahí es donde se utiliza el aceite de oliva. Y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Entonces aquí podemos mirar cómo fue ungido. Entonces ese ungimiento es un ungimiento sacerdotal,
¿sí? Único. Y aquí está mostrando los 7 espíritus de Dios. Entonces aquí nos está diciendo para qué fue ungido. Es lo mismo que en Hechos 1:8 el Señor nos dice a nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese derramamiento del Espíritu Santo es lo mismo que le pasó al Señor Jesús, que fue ungido con el Espíritu Santo. Entonces, podemos entender, mis hermanos, que este ungimiento es para hacer la obra de Dios. Nos muestra la palabra de Dios que este ungimiento es para caminar y hacer la obra. Asimismo fue el Señor Jesús allí cuando fue bautizado por Juan el Bautista. En Lucas capítulo 3, versículo 21 nos dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y mis hermanos, es importantísimo, como lo habíamos hablado anteriormente y leído en Hechos 1:8, este ungimiento es para empezar su ministerio. El Señor, y miren mis hermanos, que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea que la prueba, ¿sí?, que el Señor tiene allí, nos dice, tiene que ver también con la parte de la expiación que nos dice en Levíticos 17. Levíticos 16 y 17 nos dice acerca de que habían 2 machos cabríos que eran escogidos para la expiación, uno para el sacrificio y otro para el desierto. En este caso, el Espíritu Santo lleva al Señor Jesús al desierto. O sea, debemos de entender esta parte que es importante porque es necesario que fuera al desierto, porque ese era el ritual. Por eso les digo que el antiguo pacto es la sombra y la figura de lo que habría de venir. Y aquí el Señor es llevado, o sea, allá en Levítico 16 dice que un hombre lo llevaba al macho cabrío al desierto y lo soltaba. En este caso, ese hombre es el Espíritu Santo de Dios, el cual lleva a Jesús al desierto, y allá es tentado. Y allá en Levíticos 16 nos dice que es llevado por un hombre al desierto para Azazel. En este caso es un demonio. Y en este caso el Señor Jesús es Satanás. Y mis hermanos, nosotros podemos ver que después de que el Señor pasa a ello, dice en Lucas capítulo 4, versículo 14 nos dice: Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces nos está diciendo que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y cuando sale del desierto dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Entonces es algo que es capacitado. El Señor Jesús aquí es capacitado ya para hacer su obra en su ministerio, y podemos ver que él se desarrolla, su ministerio se desarrolla como apóstol, porque él es enviado del Padre a hacer una labor. La palabra apóstolos quiere decir enviado. O sea, cuando el Señor ha enviado a una persona a hacer una labor específica en el cuerpo de Cristo para que avance su reino, esto es un apóstol. Y también como evangelista, como profeta, como maestro y como pastor. Entonces fue ungido para desarrollar la labor a la cual había sido encomendado con los 7 espíritus, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros miramos
la palabra de que en Colosenses que en él habitaba la plenitud de la deidad, nosotros podemos ver en Juan 3:34, nos dice la palabra. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces aquí vemos que en el Señor Jesús fue y habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero si nosotros vemos este texto bíblico, aquí nos dice que Dios no da el Espíritu por medida. O sea, si nosotros lo podemos ver en otra versión bíblica y nos dice: Aquel a quien Dios ha enviado habla palabras de Dios, pues Dios no le dio el Espíritu con medida. O sea que se lo dio en toda su plenitud. Miremoslo en Nácar Colunga. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. Y en la nueva versión internacional nos dice: Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios, y Dios le da el Espíritu sin medida. Aquí el Señor Jesús, en él habitó corporalmente la plenitud de la deidad, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús fue 100% hombre. No como dicen que de la unión hipostática, 100% Dios y 100% hombre. No, el Señor Jesús fue 100% hombre. Y así como nosotros que nos dan el Espíritu Santo y nos llenan con el Espíritu Santo, nos bautizan con el Espíritu Santo, y asimismo como el Señor Jesús, la genética de Él vino a nuestras vidas y podemos manifestar a Jesucristo en nuestras vidas, y asimismo también como nos dice en Juan 14:23, nos dice que el Padre también viene hacia nosotros. Entonces debemos de entender que en nosotros va a habitar no en toda su plenitud. Miren cómo nos dice en el versículo 23 de Juan 14. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí estamos hablando de que nosotros también podemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habiten en nosotros, mis hermanos, pero no como habitó en el Señor Jesús, que nos dice Colosenses que habitó corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Sabe por qué en nosotros no puede habitar corporalmente la plenitud de la deidad? Porque el cuerpo de Cristo lo conforman muchos miembros. Y entonces por eso no habita corporalmente la plenitud de la deidad en un hombre, sino que somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros es como decir que es una célula, ¿sí?, de ese cuerpo de Cristo que conforma un órgano. Y el apóstol Pablo nos lo dice: ¿son todos ojos? ¿Son todos nariz? ¿Son todos orejas? No, cada uno de nosotros está en el cuerpo y con un propósito y una misión determinada. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos mirar que el Señor Jesús nos habla de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Pero nosotros podemos entender que esa imagen y esa semejanza se fue degradando, se fue perdiendo en el hombre por ese mismo hecho de que quedamos bajo el maligno. Pero en Cristo Jesús, el Señor, el Espíritu Santo, empieza a devolvernos, oígalo bien, a manifestar esa imagen y semejanza, pero en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, entendiendo lo que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos también tener en cuenta que cuando nos está hablando de la imagen y de la semejanza, tiene que ver con el señorío, tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la conquista, tiene que ver aún, hermanos, con el carácter, porque si nos están haciendo a imagen y semejanza de Cristo, entonces
es tanto la autoridad en Cristo Jesús que es delegada, como también el carácter. Y por eso miramos el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y esa es la semejanza. La imagen tiene que ver con el señorío y el sojuzgar. Por eso entonces nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces tenemos el poder para tomar la autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre el reino de las tinieblas, sobre la muerte. Tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús, en su sangre, en el poder del Espíritu Santo, para hacer la obra que el Señor hizo aquí en la tierra, mis hermanos. Por eso es que el Señor dice que cosas mayores que las que Él hizo, haremos nosotros. Entonces, lo que es la unción, el poder, la manifestación de su gloria es una cosa, pero la otra tiene que ver con la semejanza que es el carácter de Cristo. Y todos dos tienen que ser trabajados, mis hermanos. No podemos, porque podríamos ser destruidos si trabajamos en la unción, trabajamos en el poder y no en el carácter. Entonces podríamos ser orgullosos, altivos, y el Señor nos dice que llevemos su yugo y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Entonces, esto lo debemos de tener en cuenta, que debe de ir a la par. El fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo, la semejanza y la imagen que tiene que ver con el señorío y el sojuzgar, y a todo lo que es enfermedades, muerte y de todo ello. Lo que el Señor hacía aquí en la tierra, de sanar enfermos, de curar. Y esto tiene que ver con la unción, mis hermanos. Entonces, nos dice a nosotros la palabra de Dios que el Señor fue ungido, ¿cierto? Fue escogido, fue apartado, fue separado. Igualmente nosotros cuando fuimos ungidos, que es el escogido, el señalado, asimismo nosotros también fuimos escogidos de entre la multitud, ¿sí? Y fuimos escogidos para una obra, fuimos señalados, fuimos mostrados. Y hermanos, nosotros podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles necesitan meterse en la oración y en el ministerio de la palabra, ellos dicen que por favor le busquen 6 personas para que les ayuden en la distribución diaria. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 6 versículo 3 nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces están hablando de las dos cosas: llenos del Espíritu Santo, que es necesario para hacer el trabajo, y también dice de sabiduría, de entendimiento, su carácter. Y entonces nos dicen que encontraron a estos varones que eran llenos del Espíritu Santo, pero también tenían fe, también eran humildes, también eran, y sus nombres lo dicen. ¿Sí? Usted lo puede mirar en el versículo 5. Entonces, mis hermanos, esta unción que el Señor nos da, que inicia cuando somos nacidos de nuevo y somos sellados con el Espíritu Santo, pero va progresando, mis hermanos. Esta unción progresa y somos bautizados en el Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Y hay algo bien interesante, y es que nosotros estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, mis hermanos. Esta generación es privilegiada porque viene el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, y el Señor nos dice que no derramará vino nuevo en odre viejo, queriendo decir que tu odre tiene que ser limpiado, mis hermanos. Tu odre tiene que ser limpiado, y por eso nosotros hemos ministrado acerca de la iniquidad y hemos ministrado sobre las cámaras del corazón. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos. La iniquidad es la que nos lleva al pecado, y la obra que el enemigo hizo mientras no conocíamos del Señor, metiéndonos cantidades de cosas en nuestro corazón y que necesitan ser sacadas. Entonces, aquí en el canal de la iglesia,
nosotros encontramos las dos ministraciones para empezar a limpiar nuestro odre. Es necesario, hermanos. Y el Señor nos dice, en Primera de Juan, capítulo 2, nos dice en el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces aquí nos está diciendo que la unción que nosotros recibimos, o sea, la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nuestras vidas, dice aquí que permanece en nosotros y que nosotros no tenemos necesidad de que nos enseñen. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Entonces hay algo que podríamos entender, hermanos, y entonces ¿para qué el ministerio de maestro? ¿Y para qué los 5 ministerios que enseñarán a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Para qué si tenemos, para qué si tenemos la unción que nos enseña todo? ¿Cierto? Entonces, no es que se esté contradiciendo la palabra, más bien nos amplía el panorama de que el Espíritu Santo capacita a los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el único que nos puede mostrar y enseñar al Señor Jesucristo y al Padre. Esto no lo puedo hacer yo, mis hermanos. Yo no te puedo, ningún hombre te puede decir conoce al Señor, porque todos lo conocerán, porque la unción del Santo nos enseña esto, mis hermanos. El conocer al Señor es algo personal y no es transferible, tampoco por medio de una imposición de manos, tampoco. La unción, mis hermanos, es algo bien precioso, pero allí en Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo ser llenos del Espíritu Santo, y ellos estaban haciendo la obra del Señor y estaban teniendo persecuciones. Y en Hechos capítulo 4, versículo 29 nos dice la palabra: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Mira, hermanos, tan importante que es esto, y debemos entender que la llenura, la unción, no es algo fácil de conseguir. Es algo en que, como se dice, Hexemaní, que significa prensa de aceite. Esto asimismo es, mire cómo ellos eran perseguidos y ellos oran para poder seguir haciendo esa obra poderosa. Y el Señor los escucha y son llenos del Espíritu Santo. Entonces podemos mirar en el Antiguo Pacto, que es una figura, cuando Elías y Eliseo, cuando Elías le dice que él va a ser llevado, y entonces él pide que le dé la doble unción, que esa unción que él tenía, pero que se la den doble. Y él dice, en la palabra de Dios, dice, cosa difícil has pedido. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Entonces miren, mis hermanos, que si usted lee anteriormente, Elías le dice a Eliseo: quédate aquí mientras yo voy acá. Y dice: no te dejaré. O sea, fue persistente en que él iba a ser levantado y que él lo sucedería. Pero entonces él
tenía en su mente la unción de Elías, pero en doble porción, y la consiguió, pero fue perseverante en lo que se quería. Entonces, igualmente, mis hermanos, la unción no es algo que se consigue así porque así. Nosotros tenemos que perseverar, y como estos hombres que pidieron que para que se manifestara el Señor, y en las señales y en las sanidades y en los prodigios, y fueron llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, en la oración, en la perseveración. Entonces podemos ver también igualmente, hermanos, por ejemplo, al rey David. El rey David, como vimos anteriormente, él fue ungido para ser rey, y el Espíritu Santo vino sobre él, y podemos ver que esa presencia, esa unción del Espíritu Santo sobre su vida obró en gran manera. Por eso es que en la persecución, mire hermanos, es en la persecución, es en el desierto donde salen todos esos salmos poderosos que después son llevados para cantarlos en el tabernáculo de reunión del Señor. Y aún lo que el rey David pudo hacer cuando en Primera de Samuel capítulo 22, el versículo 22 en adelante nos muestra de que el rey David llegó a la cueva de Adulam, y nos dice en el versículo 1: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y estos son los 400, los valientes de David. Estos son. Pero lo que es la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en la vida de una persona. Entonces, mis hermanos, yo creo, óigalo bien, yo creo que hemos desatendido al Espíritu Santo, a su presencia, a su unción. Muchas personas están pidiendo ser bautizados en Espíritu Santo para que el Espíritu Santo empiece a darle lo que le corresponde a él con respecto a su ministerio, ir, como decimos, de adornar a la novia con sus joyas. El Espíritu Santo le provee los dones espirituales para desarrollar lo que es esta persona. Y entonces nosotros debemos de tener en cuenta que muchas veces hemos hablado en lenguas, pero hemos dejado de seguir hablando en lenguas y no le hemos prestado mucha atención. Yo me acuerdo de este ministro, este profesor que nos enseñaba a nosotros, y nos decía que él no le veía pues no le veía importancia al hablar en lenguas. Entonces el don de lenguas para él menospreciaba lo que el Espíritu Santo le estaba dando. Y entonces, por el mismo menospreciar el Espíritu Santo y sus regalos, pues se contrista el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos que la obra que el Señor hace en nosotros, hermanos, es por medio del Espíritu Santo, el que nos da el carácter de Cristo, el que nos da el poder, el que nos da la autoridad, es el Espíritu Santo. Porque ¿sabe una cosa? El mismo Señor decía, dice, y si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo de Dios, el reino ha llegado. Y aún el Señor dice que toda blasfemia es perdonada. La blasfemia contra el Padre y la blasfemia contra el Hijo es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada en este siglo ni en el venidero. Entonces es algo en lo cual nosotros debemos de prestar atención, y que esto de caminar en el Señor es algo que no es que un día sí y otro día no, hermano, porque es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra en nuestras vidas. Y hermanos, así como les digo que el antiguo pacto es la tipología de lo
que es el nuevo pacto, y de toda la profecía que se habló, tiene que ver con el Señor Jesús, el Mesías. Por eso es que el Señor Jesús les dice que se ha cumplido todo lo que está escrito en la ley, en los salmos y en los profetas, o sea, el Tanakh. Entonces, nosotros podemos ver que el rey David fue ungido 3 veces. Entonces, la primera unción fue cuando el profeta Samuel lo ungió cuando estaba jovencito. La segunda unción tiene que ver cuando lo llamaron para rey de Judá. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y la tercera unción que nosotros vemos es cuando lo hacen rey de Israel. Y esto es lo que encontramos en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos la primera unción cuando nos llaman para ser hijos. La segunda unción cuando es derramado el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, o sea, somos bautizados en el Espíritu Santo por el Señor Jesús. Y la tercera unción que estamos esperando para la obra del ministerio. El vino nuevo, el derramamiento del Espíritu Santo en gran manera. Déjenme decirles, mis hermanos, que las unciones, cuando hay ministros que ungen a otros, esto es con respecto al antiguo pacto. En el nuevo pacto, mis hermanos, vemos al Señor Jesús que solamente lo ungen en Betania. Es ungido el Señor, pero para su muerte, que es una costumbre que a las personas que morían las ungían y colocaban sus hierbas y sus aloes. Y vemos en el versículo 6 de Mateo 26. Mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer, llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro, que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: «¿Pero qué desperdicio es este? Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres». Jesús se dio cuenta de esto y le dijo: «¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero no a mí siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. De cierto les digo que cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada». Aleluya, mis hermanos, se está cumpliendo esta palabra, pero es la única parte donde el Señor Jesús es ungido. En ninguna parte muestran que el Señor haya sido ungido con aceite. Y nosotros vemos que en Hechos 13, mis hermanos, vemos cuando el Espíritu Santo de Dios hace el llamado a Pablo y a Bernabé en la iglesia de Antioquía. Y miremos en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Vemos aquí que es un llamamiento a sus viajes misioneros, mis hermanos, y aquí no son ungidos con aceite. Y solamente lo podemos conseguir en la palabra de Dios, es el aceite para ungir a las personas que están enfermas. Y en algún momento
se ha utilizado el aceite, mis hermanos, para ungir a una persona que el Señor dice que derramen su aceite sobre ella, porque somos sacerdotes, hermanos, y muchas veces nosotros nos podemos contaminar. Y entonces, muchas veces, y me ha tocado a mí, que aún es necesario derramar ese aceite porque el Espíritu Santo mismo lo dice. Pero no veo en la palabra de Dios ni que utilicen espadas y los arrodillen y les coloquen en un hombro y en el otro hombro para hacer un llamamiento ministerial. No, ni tampoco en la palabra de Dios veo esta otra parte de ungir para hacer un llamamiento ministerial. Solamente estamos supeditados al Espíritu Santo, que Él haga como Él quiere. Pero que muchas veces, mis hermanos, estos llamamientos tienen que ser fidedignos y aún la unción tiene que ser fidedigna. Y usted puede decirle al Señor que le dé testimonio. Me acuerdo mucho, mis hermanos, que cuando el Señor me llamaba para pastor, yo le decía al Señor desde antes, le dije: Señor, cuando tú me llames como pastor, yo necesito que en mí haya un testimonio de que tú eres el que me está llamando y no el hombre. Y eso fue muy tremendo cuando no me ungieron tampoco. No nos ungieron porque fuimos 3, pero nos hicieron el llamamiento y oraron por nosotros. El pastor oró por nosotros, el apóstol, y impuso las manos sobre nosotros, y eso fue muy tremendo para mi vida, fue muy tremendo, y pude tener el testimonio de parte del Señor de que estaba siendo llamado al pastorado. Igual le dije yo al Señor: no sé pastorear, Señor, enséñame a pastorear. Y así lo ha hecho. Damos gracias al Señor por este tema sobre la unción, y sea el Señor obrando en sus vidas, mis hermanos, y anhelando el bautismo en Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que qué padre si su hijo le pide un huevo, le va a dar una piedra. Y si tú le pides al Padre el Espíritu Santo, el Señor lo va a dar con gran manera. Pero igualmente, hermano, es un compromiso que debemos de tener sobre esta presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre Santo, Señor, Rey Santo, concede, Señor, la petición de tus hijos, Rey, de el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas, Rey. Que sean, Señor, bautizados en Espíritu Santo, Señor. Así como en el Pentecostés, Señor, venga sobre ellos el Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor, y les des testimonio, Señor, de su bautismo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Sean capacitados para llevar ese poder y esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús y la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Amén.